A continuación estaremos exponiendo acerca de los aportes realizados por Georges Berlandier en el libro El poder en escenas. Para empezar abordando ya lo que es el concepto de drama como tal, muchos conocemos que el drama es este tipo de teatro que se expresa en forma de verso, prosa, aludiendo a lo que es la comedia y la tragedia. El drama en este aspecto ya el libro lo detalla como ese aspecto político, aludiendo en sí a aquellos conceptos que son meramente propios de la escena, que son meramente propios de la actuación y que en sí caracterizan a la política como ese aspecto teatral y ese aspecto denotativo en lo que es la escena, el teatro y la representación. Es aquí donde recaemos en el concepto de teatrocracia, que hace referencia a la política reflejada como tragedia, drama o comedia. Es la que regula la vida cotidiana de los humanos viviendo en colectividad. Es más o menos el régimen pertinente que se impone a la diversidad de los regímenes políticos que pueden ser revocables y sucesivos. Todas las manifestaciones tienen un carácter teatral. Todo en general se caracteriza por estar teatralizado, en verdad. Y si asumimos esto a la política, todos los actores políticos deben pagar su cotidiano tributo a la teatralización, verdaderamente. Acá podemos mencionar un pensamiento shakespeariano, el cual cita que el mundo entero es un escenario. Acá más que nada Shakespeare lo que nos intenta es explicar la puesta en escena de un juego que muestra los juegos que hacen y deshacen en la sociedad, con una sociología que no procede por enunciación, sino que es una demostración mediante el drama. Ese drama es el drama de actuar y el de representar, ese drama que se justifica a través de una mentira, ese drama que ya como resultado final resulta ser nada. Los términos teoría y teatro implican una misma enseñanza, es decir, la vida social, que son las traslaciones que los actores del drama ejecutan y que al mismo tiempo teorizan, por lo cual exponen un mismo orden de realidad. Es decir, que dichos actores se rigen por un sistema de poder. En ese sistema de poder, la actuación de personajes reveladores sirve para dar apariencia a los principios que gobiernan la vida colectiva, los dilemas y conflictos que están abundando actualmente en el planeta. Pero todo se rige por un mismo sistema, que ese sistema es el drama, la actuación. Hay algo bastante claro acá y es que todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos, entre ellos los más comparables que son las ilusiones que suscitan la tramoya teatral. Cuando hablo de tramoya teatral me refiero a las técnicas dramáticas que no solamente se utilizan en el teatro, sino que también en la dirección de la ciudad, en la dirección de nuestro, por así decir, país. Es aquí donde presentamos al poder como una oratoria teatral, que es la aceptación más inmediata de la palabra, por así decir, una dictadura de la voz, que disfraza lo imaginario y vende una ideología que se convierte en ilusiones realizadas. Por así decir, el actor político dirige lo real por medio de lo imaginario. Digamos que todo esto asume al político como un héroe, pero un héroe no es en principio el más apreciado, ni tampoco el quien más asume la carga soberana. Es por su fuerza dramática que el héroe es reconocido. La fuerza dramática radica en todo. Y toda fuerza dramática requiere de la persuasión a través del debate, de esa capacidad para crear efectos que favorezcan e identifiquen al representado con el representante. Es importante destacar que existen técnicas que se han puesto a disposición para la propaganda política y que estas técnicas sirven como instrumentos y que son muy poderosos porque sirven para movilizar masas, realizar propaganda, sondeos políticos.
En fin, un sinnúmero de técnicas que se trabaja sobre los actores sociales, haciéndolos participar de un espectáculo en el que no solamente son lo que realmente son, sino lo que deberían ser en función del Estado y en concreto con el partido político al que representan. Todo esto con un conjunto de reglas, parámetros en los que ellos mismos se ven involucrados a hacer lo que se les ordena hacer. Y como varias veces hemos mencionado el concepto, todo esto recibe el nombre de teatralidad política. Mientras que la topografía la podemos definir como esa ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre. La topografía simbólica de una gran ciudad es una topografía social y a la vez política. Cabe destacar que tanto el silencio como el lenguaje definen la expresión verbal del poder. Al mismo tiempo se supone una de las condiciones del arte dramático, es decir, que tanto el silencio como el lenguaje conforman parte importante a la hora de transmitir o comunicar o conectar con el público cuando se da el momento de realizar una intención dramática. Un punto importante a destacar es que el poder separa y sacraliza. Coloca aparte a sujetos que, como las divinidades, cuentan con fieles hasta el punto en que la política y la religión se parecen y se pertenecen una a la otra. Ya para concluir esta unidad y pasar a la siguiente, podemos admitir que toda sociedad está siempre en transformación, nunca está estancada, pero que su unidad se realiza a imagen de quien la impone, precisamente el poder dominante. Y también sabemos que su orden continúa vulnerable, que también es víctima de perturbaciones y que en ellos son portadores de desorden, que ellos mismos generan astucias y de dramatizaciones capaces de mostrar el poder en negativo, un sinnúmero de cosas que de una forma u otra hacen daño a esa dramatización que han ejemplificado antes. Llegamos a la unidad 2 de este libro, en el cual estaremos desarrollando o explicando temas subyacentes que van de la mano a lo que es el tema principal, pero exponiendo el teatro de una forma más burlesca, por así decir, arraigándolo en lo que es la política y como más se quiere ya expresar en lo que es el poder como tal y la forma en que este tipo de teatro, este tipo de acciones sociales se desenvuelve a lo largo de la historia, dándole referencia al teatro del ridículo, la sátira, entre otros aspectos que son bastante denotativos de esta unidad. Se puede definir el término desbarajuste como una gran falta de orden o de dirección en una cosa o en un conjunto de personas. Como se pueden dar cuenta, este es el tema que estaremos debatiendo en esta unidad, el desbarajuste. Un aspecto denotativo de esta unidad es que el orden de las sociedades más que nada traza una diferencia en lo que es la clase, donde se dice que se jerarquiza, se clasifica, se trazan límites, donde se hacen diferenciaciones y incluso se llegan a prohibiciones, partiendo de lo que es ese marco, ya en los que estas condiciones quedan incluidos papeles y modelos de conducta. Este orden puede ser embrollado, objeto de burla, invertido simbólicamente o falta siempre de poder para derrocarlo. En fin, llevando todo lo racional quizás de una forma más convencional y arraigándolo en lo que es el ridículo, convirtiendo todo esto en un desbarajuste de lo que es el sistema político y el sistema estructural de una sociedad. Bueno, el ridículo como tal deviene causa de ostracismo y por ende a una humillación que es considerado en su juicio como algo denotativo a lo malo, algo denotativo a la humillación, algo denotativo a un juicio ya desvalorativo, un juicio final, por así decir, un pecado. Digamos que la opinión de otros, a veces puesta en escena, hace más ley que cualquier lucha verbal y que puede adoptar la forma de un juego o un riesgo elevado. Es bastante denotatorio lo que puede causar la opinión de otros como juicio valorativo en muchas personas.
Hablando de lo ridículo, podemos caer en lo que es la sátira, que más que nada intenta darnos esa explicación jocosa, esa explicación quizás de crítica hacia ciertos factores sociales que de una forma u otra causan una relevancia dentro de lo que es el ámbito social. Los practicantes de sátira colectiva, protegidos por el anonimato de la literatura popular, han procurado señalar por medio de la burla los límites del poder, aquellos límites donde el poder como tal hace uso del poder para dominar, para crear, para hacer trampas, para robar, para crear corrupciones. Entonces la sátira por medio de esta burla trasciende esos límites donde nadie quizás pueda, ya una forma de periodismo común no pueda trazar. Entonces la sátira queda en lo esencial, confinada en el círculo del poder, como ocurriría con el bufón de la corte en las otras épocas. El juego de la verdad es más peligroso si el bufón tiene licencia para decirla bajo esa forma de broma, que lo hace mucho menos ofensiva, claro está. Podemos decir que las aventuras de un héroe pueden hacer el mito equivalente a una sátira, de una crítica sarcástica de la sociedad y del tipo de hombre que se genera a partir de ello. Partiendo de lo que es la sátira y dando bastante entonación y con relación en lo que es el mito, llegamos a lo que es la espiritualización mediante el mito y mediante la sátira. Estos factores se unen en sí para formar una conjunción de algo que meramente trasciende todos los aspectos ya de la teatralidad y se arraiga más en lo que es la espiritualidad como tal, pero sin perder esa esencia teatral, esa esencia de sátira, esa esencia de trascendencia dentro de lo que es el teatro, el drama y todo lo que incluye poder, incluye acción. Es aquí donde recaemos en Lepa, que en vudú haitiano significa papalepa o simplemente Letbat, que es el protector espiritual y mediador entre el hombre y los Loa, que son espíritus o dioses deidades que muchas veces se transforman, trascienden, se usan como con una fachada, pero realmente son otra cosa detrás de. Este personaje como tal hace referencia a una figura especialmente dotada para la transformación, es decir, que no puede imponerle límites ni al espacio, ni a las reglas, ni a las categorías. Escapa de las obligaciones a toda autoridad, a las distinciones del bien y del mal, en su totalidad una libertad, que expresa una libertad y un libertinaje. Es a veces comparable con un loco en el ser bueno y el ser malo. Se le asocia al movimiento, a los desequilibrios, a los accidentes, opone su indisciplina divina a la disciplina como tal, a la disciplina del orden y de lo universal como tal. Puede pensar felicidad o infelicidad, perturbar, construir o destruir, lo que vale ser también llamado un destructor. Actúa por medio de la argucia, hace malas pasadas, confunde, es un dios malévolo. Sin embargo, no resulta asimilable como el maligno cristiano, como la maldad cristiana que todos estamos acostumbrados a percibir o a conocer. También está sujeto al cólera, a los sacrificios, a los ritos, en fin, un dios del mar, un Loa, por así decir, un Loa que representa dramáticamente lo que es esa cultura y esas ideologías. Con Papalepa caemos en lo que es el bufón ritual, que es bastante similaridad, guardan entre sí, ya que todo lo correspondiente al mismo tiene bastante aporte de lo que es el bufón ritual. El bufón ritual en sí no respeta a nada ni a nadie, su licencia es total y se halla protegido por la más absoluta de las impunidades, es decir, que ataca y golpea tanto lo más fuerte como le sea revenerado o se le objete, a lo que se dirige entre los pueblos, entre los políticos, de forma parodia, de forma cómica, en lo ceremonial y hace de lo ordinario un tabú, es decir, que crea contradicciones, crea cizañas, crea cosas que salen de lo ordinario, por así decir, como que
o más bien se mantienen o pese a ya como que rompen esquemas. Con el bufón ritual caemos a lo que es el bufón de la corte. El bufón de la corte es haber accedido a un oficio que exige determinada formación. Debe recibirse una educación física, tener conocimientos de música y los instrumentos. Es también saber componer piezas en versos y canciones, adquirir el arte de las réplicas y de las buenas palabras, fijar en su memoria un repertorio de historias para contar. A quienes carecen de una formación así, se les presta un maestro de calidad. Es decir, que el bufón de la corte es ya un estilo de bufón más formado, con más conocimiento. Ya para concluir hablando de los bufones, tenemos lo que es el bufón popular. Este se presenta bajo otra figura, mantiene obviamente, los mismos lineamientos de los bufones anteriores, pero este presenta una función más representativa, que se puede resultar más trascendental, es decir, más histórica, y guarda bastante similitud con lo que es el pueblo. Ya para concluir con esta unidad podemos decir que en todas las sociedades se dirige el juego del orden y el desorden, del conformismo, que este exige una adhesión visible y formal a sus reglas, y del cambio, que es la que brinda un lugar de novedad o de lo inesperado. Figuras como el ser perturbador, protagonistas de mitos y cuentos, el bufón ceremonial, el sacerdote al que se le confía la cura de desorden, el bufón de las cortes y de las calles, se integran en este marco. Es decir, todos estos personajes, todas esas figuras, por así decir, se integran en un marco donde la sociedad como tal nos lleva a límites que son meramente ordinarios o otros que salen del ordinario. Se llevan ya a un plano más extraterrenal, por así decir. Centrándonos a lo que es la unidad 3, podemos destacar el reservo. El reservo más que nada es el orden y desorden de la sociedad, como lo son el anverso y el reservo de una moneda. Es decir, que dos aspectos ligados de los que al sentido común uno se le antoja la figura inversa del otro. Pero la inversión del orden no es un derrocamiento, sino lo que constituye y puede emplear para reforzarse. En una visión más explícita podemos explicarlo como la inversión hace el orden del desorden. Es igual que de igual forma el sacrificio hace vida de la muerte y la ley a partir de la misma violencia, que es la operación simbólica que se viene a aplicar a partir de ahí. Es decir, a partir de que yo tengo estrictas medidas de ley, yo voy a generar el desacato, porque toda acción me produce una reacción. Es aquí donde recaemos en el desorden, el caos, que son figurados y situados de acuerdo con las reglas de una topología imaginaria, que a la vez puede ser simbólica y podría decirse que personal. Estas figuras ocupan una perfilería en el campo social del sistema de las representaciones colectivas dominantes, que con frecuencia se contradicen con la condición real de las personas y el reconocimiento de sus papeles. Por esa misma línea recaemos en lo que es la brujería, ya que la misma expresa que se lleva a cabo sobre la base de un sobrepensamiento de los límites que definen la posición, es decir, la condición de cada individuo, a partir de un atentado contra sus precarios equilibrios que mantienen las relaciones sociales. En sí, la brujería nace del rechazo de aceptar las restricciones propias del lugar en que cada cual ocupa en la sociedad. También nace de la desmesura, del inconformismo, del conflicto y de rechazo a aceptar las propias condiciones en las que nos encontramos. Por otro lado, podemos citar que la locura ha sido contemplada bajo los aspectos de un doble escándalo, es decir, que en tanto a la expresión dramática de la sinrazón, que es por ser loco fuera del orden humano, libera la anonimidad, alimenta la confusión en todas las dimensiones que desdibujan, incluyendo aquellas que se definen de la decencia. Recayendo en lo que es la psicología como tal, podemos inferir que el carnaval genera una liberación de tensiones, una liberación de aquellos sentimientos que se generan a través de las tensiones que vivimos en el medio social en que nos envolvemos, siendo así la psicología un medio de psicoanálisis que permite
al ser, vivenciar y experimentar cosas a través de esta extravagancia de historia y cultura. Ya para concluir esta unidad podemos hacer énfasis en que la comunicación generalizada es la violencia que se ha convertido en el espectáculo por medio de la imagen mediática que invade las conciencias y lo imaginario individual. Las figuras actuales del poder implican la afirmación de la competencia, pero esta no puede ser suficiente. La creciente complejidad de los acontecimientos la constriñe dentro de estrechos límites. Puede ser reconocida, pero eso no la convierte en fundamento de adhesión y confianza por parte de los súbditos, por mucho que contribuya a ellos. A diferencia de aquellas de las que se revestía en las sociedades del pasado, las formas del poder corresponden más al orden técnico que al simbolismo. La multiplicación y difusión de los medios de comunicación de masas modernos han modificado el modo de producción de las imágenes políticas. Gracias a los medios audiovisuales, a la prensa ilustrada y a los carteles, el imaginario político puede adquirir una fuerza de irrupción y una presencia que no encontramos en ninguna de las sociedades del pasado. La relación política no es puramente racional, de ella forman parte también elementos simbólicos y dramáticos. Los medios de comunicación han transformado la forma de producción de los símbolos políticos y la dramatización. Lo imaginario político ha devenido cotidiano, se ha trivializado y está sometido a desgaste, lo que impone frecuentes renovaciones o la creación de apariencias de novedad. Las técnicas audiovisuales de que dispone el poder permiten una dramatización permanente o casi y por tanto una dependencia menor del ciclo anual del ceremonial político. Según señala Schwarzenberg, la dramaturgia política contemporánea se diferencia cada vez menos de Star System, que es el sistema de contratación de actores en exclusividad que se utilizaba en Hollywood en los años dorados. Las elecciones constituyen el momento privilegiado para la dramatización, con la conversión de los medios en un espacio nacional. En la sociedad de los medios de masa, la empresa política se nutre del acontecimiento, que es el motor de las dramatizaciones que la constituyen y sostienen. En las sociedades anteriores era la inversa. El poder dramatizaba la larga duración, su mantenimiento, la perennidad de sus propios éxitos, de forma que los acontecimientos quedaban de algún modo difuminados por el artificio de esa puesta en escena. En las sociedades políticas, mediáticas, aparece además un elemento nuevo, la toma en consideración del futuro. La construcción de simulaciones y escenarios previsibles. A diferencia de las sociedades anteriores, en las sociedades actuales el futuro también cuenta. Por otra parte, no basta con la racionalidad o la técnica. Hay un ascenso de lo incontrolable que refuerza aún más la necesidad de las previsiones del futuro. Las manifestaciones recuerdan los desfiles urbanos de otros tiempos, con ocasión de los cuales la sociedad se mostraba a sí misma. Constituyen uno de los elementos importantes de la monarquía política. El imperio comunicacional es el primer imperio verdaderamente universal. Está imponiendo su ley en todos los ámbitos. Para convencer se necesitan palabras, pero también imágenes. Las primeras serán descifradas por los comentaristas políticos que buscarán lo significativo o lo novedoso en un discurso generalmente convencional. La opinión pública es en gran medida fabricada, maquinada y cautiva. Agentes y dispositivos compiten por ser quienes la expresan, aunque sea dando la impresión de que tan solo la analizan y la ponen en claro. Por ello, los políticos pierden el control total sobre su propio discurso. Las imágenes imponen una nueva forma de inteligibilidad, otro tipo de relación con el mundo y con el acontecimiento en que lo efímero y el olvido
se imponen sobre la duración y la memoria, en que el afecto puede tener valor de juicio y evaluación. Se requiere entonces una pedagogía de la imagen como hay una lectura y una escritura. La ausencia de análisis de las nuevas retóricas constituye quizá la limitación fundamental del trabajo de Vallandier. Se apunta a la existencia de una retórica de la transmisión formada por las reglas acerca de qué planos deben elegirse y cómo deben presentarse los personajes, así como los testigos de los acontecimientos. También el uso de los colores, las luces y los tiempos muertos. La televisión se convierte en el eje de la vida política, sobre todo en periodos electorales o de crisis. Los comentaristas interpretan no solo las palabras, sino los gestos y las aptitudes de los intervinientes secundarios. La prensa escrita pasa a ocupar un lugar de segundo orden en la comunicación política. Cuesta a veces distinguir los programas políticos de los de variedades. Por ello, el ciudadano desconfía, ve al final todo en espectáculo. El espacio específicamente político ya no es un escenario reconocible. Hay inflación de información, palabras e imágenes. La desideologización, que progresa al mismo tiempo que la comunicación y los medios de masa, favorece la aparición de una especie de consenso por defecto que lo aplasta todo y desvitaliza la democracia al volver anémico el enfrentamiento y el contraste entre ideas.